Y en realidad, ¿qué pasa? Porque vemos a un gobierno que a los que algo entendemos de jurisprudencia, que no somos ni doctos ni gente muy preparada, sin embargo, vemos que este gobierno o está tratando de justificar lo injustificable, o es que realmente están perdidos en los temas diplomáticos, doctor. Miguel, mira, Germán, es las dos cosas, lo que acabas de mencionar, las dos cosas. Justifican lo injustificable y no tienen idea de cómo gobernar el país. Ser presidente de la República es una cosa muy seria. Ser funcionario público en general es algo muy serio. Se administra el bien común, se administran los recursos públicos y se debe poner todo el esfuerzo para el beneficio del pueblo ecuatoriano. Mira, para responder a tu inquietud, a tu pregunta, debemos empezar con una conclusión. Mira, voy a empezar con una conclusión. El presidente de la República puso por encima del interés del Estado ecuatoriano, de la imagen y del honor nacional. Puso por encima de eso sus intereses políticos, porque buscó una medida de relumbrón con el objetivo de tratar de alcanzar apoyos para su consulta popular innecesaria, inútil y costosísima para el pueblo ecuatoriano que se va a realizar en los próximos días. Esto es lo que ha sucedido. Simplemente se ha jugado con el nombre del Ecuador, con el prestigio de nuestro país. Nos da mucha pena que hayamos recibido en estos días el repudio mundial por esta agresión que el gobierno del Ecuador ha hecho en la sede de una embajada de un país amigo, de un país hermano de los Estados Unidos mexicanos. Esto es lo que ha ocurrido. Entonces, se ha atropellado el derecho, el más básico a nivel internacional, que es la protección de las embajadas, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, previsto esto en las convenciones internacionales, y hemos sido ya repudiados por la comunidad interamericana y próximamente este tema será tratado también en la ONU. Además, México nos ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano de justicia de la ONU. No es un órgano político, no es el Consejo de Seguridad, es el órgano máximo de administración de justicia de las Naciones Unidas. Ahí nos han demandado por un hecho que no tiene precedentes en la historia, de que un Estado reivindique y se sienta orgulloso un gobierno de haber atropellado las normas más básicas de la convivencia internacional, lo cual nos pone en grave riesgo de ser sancionados como Estado, pone también en riesgo a nuestros más de 45,000 migrantes ecuatorianos en México, y todo esto porque el presidente de la República busca tener una medida que él pretende de apoyo. Yo creo que se da un tiro al pie. Y lamentablemente en Naciones Unidas no tendremos ninguna defensa frente a lo que se ha realizado. Esto no tiene ninguna justificación, no se puede justificar lo injustificable. Y me ha sorprendido, no lo escuché, pero algún resumen me llegó que hoy día el presidente dijo, no, es cuestión de tomarse un ceviche y unos tacos con el presidente de México. Esto es burlarse del pueblo ecuatoriano. Esto es realmente muy grave porque se ve que no tiene una noción de la importancia que tienen los organismos internacionales, la importancia que tiene el respeto a las normas más básicas del derecho. Si uno pretende decir que esto se justifica porque iba en contra de la impunidad, en contra de la ilegalidad, no se combate la ilegalidad con más ilegalidad. Y lo único que ha demostrado es que como no hay argumentos jurídicos, entonces se ha recurrido a la fuerza. Y quien recurre a la fuerza solamente muestra cierto temor. Y ese temor debe ser que las encuestas no le deben estar favoreciendo mucho a una consulta popular costosa, insisto, para el pueblo ecuatoriano, innecesaria, inútil, que no resuelve los problemas y que solamente significa usar los recursos del pueblo ecuatoriano para una campaña política anticipada. Esa es la realidad, Germán, esa es la situación en la que nos encontramos. Y justamente, perdón, para agregar algo más en relación a tu pregunta, justamente como se hace esta agresión, esta ilegalidad injustificable para sacar a una persona, y digo, mira, Germán, el ex vicepresidente de la República, pero puede ser cualquier persona, es un tema de derechos humanos, independientemente además de quién se trate, es un tema de principios, es un tema del honor del pueblo ecuatoriano, de su prestigio internacional. Independientemente de las personas, se deben defender principios. Entonces, nace ilegal ese hecho. Es una ilegalidad por los cuatro costados. Es ilegal porque no puedes entrar a una casa particular, no puedes entrar sin una orden de juez. Peor aún a una embajada, ¿no? Y se entró a una embajada
que tiene una protección doble de orden especial. nacional y de orden internacional. Además En- que simplemente risible lo que está pasando con Ecuador, que como decía al inicio, justifican lo injustificable. Ahora, doctor Yal, la situación jurídica del expresidente eh, Glass, muy confusa. Hay gente que analiza con cabeza, otro con corazón, otro con hígado, pero no llegamos a la conclusión de una sentencia que acaban una declaratoria, no sé cómo se llama eso. Le dicen que ha sido una detención arbitraria, ha sido ilegal, Ilegal. pero no puede salir de Sí. prisión. Sí, es increíble esto, Germán. Es como que dijeran, sí, tiene razón, pero va preso. O sea, es increíble que se haga realidad esto que a veces parece broma y es una tragedia, porque la amenaza, la injusticia contra una persona es una amenaza para todos los demás. Que se metan en una casa sin derecho a hacerlo, a una embajada, es una amenaza para todos los ciudadanos. Y en este caso en particular del ex vicepresidente, mira, la Corte Nacional, ¿qué ha dicho? La Corte Nacional ha dicho que sí, que la detención es ilegal por la forma y arbitraria en forma y fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto no había ninguna justificación ni base legal para entrar a la embajada, que no se podía entrar a detener a una persona en un lugar donde estaba siendo protegida por la soberanía de otro país, es decir, se encontraba bajo la jurisdicción de otro estado. Entonces no podían por ninguna manera decir que era legal. O sea, realmente hubiera sido ya un ridículo mayor decir que esto era legal. No, dicen los jueces y dicen bien, esto fue ilegal. Y además fue arbitrario, fue contra derecho, no solamente en la forma, sino en el fondo. Es un acto violatorio de derechos. Pero ahí viene el defecto. Pero dicen, como tiene otras sentencias que debería estar cumpliendo, entonces no puede salir en libertad. Y esto es una nueva infracción a la seguridad jurídica en nuestro país. ¿Por qué? Las normas son muy claras, Germán, en determinar que un habeas corpus en relación a la detención de una persona debe pronunciarse sobre el acto por el cual ha sido privado de libertad. El acto por el cual fue privado de libertad, en este caso, fue el hecho injurídico de entrar por la fuerza a una sede diplomática. Hecho ilegal. Y lo que es ilegal desde el origen es todo lo demás ilegal y arbitrario. Y entonces tenían que haber declarado que ese acto es nulo y debe repararse el daño. ¿Y cómo se repara el daño? Anulando ese acto y volviendo la persona a la libertad. Y otro espacio jurídico es el que se debe discutir sobre las otras sentencias, si estaba vigente o no, si es que se había o no cumplido ya la pena suficiente para la prelibertad. Ese es otro proceso. Y aquí se han confundido y mezclado expresamente las cosas y creo que los jueces, una de cal y una de arena, para tratar de contentar a unos y no pelearse con otros, pero el derecho no debe fijarse en las personas y tratar de dar gusto a unos o a otros, sino ver el derecho y la justicia. Y ahí, si es que esto es arbitrario e ilegal, procedía entonces que la persona vuelva al estado en el que se encontraba antes y además tiene derecho a la reparación. Ahora sí te digo algo más, Germán. Si es que este hecho, este acto del Estado ha sido calificado ya como ilegal y arbitrario y no puede ser calificado ya de otra manera, por más apelación que hagan los jueces de apelación, tampoco van a cambiar esa situación jurídica. La consecuencia, además de la reparación que el ciudadano tiene derecho, también es la sanción a quienes ordenaron estos hechos. Por eso tú verás desesperados a ciertas ministras y ministros diciendo yo no estuve, yo no tomé la decisión, no, yo no estuve ahí, porque saben que se les vienen sanciones. Y lamento mucho también por los oficiales que pueden terminar con grandes problemas jurídicos por haber obedecido una orden a todas luces ilegal. El tema jurídico, netamente con lo que corresponde al sector, a nuestro país. Ahora, en el tema diplomático, que es otro asunto, entiendo yo, y eso nos puede esclarecer ustedes, en que un día antes, si mal no recuerdo, cuando el expresidente Glass fue sacado brutalmente invadiendo un estado
como es México, y ya habiendo sido concedido el asilo, ¿cuál es la situación ya en cuanto a las relaciones internacionales del expresidente Glass? Porque obviamente hay gente que no comprende que no es necesario, bueno, es que como está en Quito, está en Ecuador, no, está en México, que una parte de México es la embajada y sus entornos. En esa situación, ¿qué va a pasar con quienes de forma arbitraria entraron ilegal, capturaron al vicepresidente Glass, lo sacaron, le secuestraron? ¿Qué va a pasar, en cambio, en el contexto internacional con este tema? Mira, Germán, en el contexto internacional, Ecuador ha sido visto como un Estado que se ha puesto fuera de la legalidad. Los actos que Ecuador ha cometido constituyen en el ámbito internacional ilícitos internacionales, así se denominan. Ha cometido ilícitos internacionales contra varias convenciones internacionales, contra la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y protección, por lo tanto, de las sedes diplomáticas y de sus vehículos y demás. Ha violado las normas más básicas de esa convención, ha violado también normas del derecho de tratados de la Convención de Viena de 1969. Mira, en esa convención hay una norma que se llama Pacta Sunt Servanda, que simplemente significa se cumplen los compromisos internacionales, se cumplen de buena fe. Artículo 26. Y el 27 lo quiero citar, ¿sabes? Porque dice claramente, no se puede, está prohibido alegar derecho interno para pretender incumplir obligaciones internacionales, porque esto además constituye una violación a la buena fe. El Estado se presenta de mala fe cuando dice, es que tengo una norma interna, es que tengo una sentencia interna que me impide cumplir una obligación internacional. Esa es una manifestación de mala fe. El Ecuador se presenta así al mundo ahora, como un Estado de mala fe, porque alega y dice, no cumplí esta norma internacional porque tengo acá unas normas nacionales que me impiden cumplir mi compromiso internacional. ¿Y qué compromiso internacional tenía el Ecuador? A la luz de la Convención de Caracas sobre el derecho de asilo, el respetar que otro Estado ha dado protección a uno de sus habitantes, a un nacional suyo, en la sede de una embajada que tiene el carácter de extraterritorial. Hay un principio de extraterritorialidad. El vicepresidente Glass se encontraba bajo la jurisdicción y protección del gobierno mexicano. Y unos dicen, pero tenía una sentencia, ya que no es un perseguido político. Justamente por eso se creó la Convención de Caracas, artículo 4. El Estado asilante es el que califica la naturaleza de la persecución, la naturaleza del delito, si es ordinario o si es una persecución política. Porque evidentemente, Germán, estaremos todos de acuerdo que si eso dejas a la calificación del Estado territorial, el Estado territorial va a decir, no, él es un delincuente, no es un perseguido político. Evidentemente lo dijeron y lo decían antes de la Convención de Caracas. Antes de la Convención de Caracas había la Convención de La Habana de 1928, que reconocía el asilo, pero había mucha discusión jurídica sobre quién calificaba si era persecución política o era un delito ordinario. Entonces, por eso evolucionó el derecho internacional de la Convención de La Habana de 1928 a la Convención de Caracas de 1954. Entonces, como un avance del derecho internacional, se estableció que el país asilante es el que califica la naturaleza del delito para hacer realidad el derecho de asilo y quitarse ya la discusión jurídica de quién califica esto. El país asilante tiene la potestad, justo para garantizar el derecho a la persona que está siendo perseguida de que pueda ser protegida. Entonces ahora escucho a algunos internacionalistas que dicen, hay que revisar estas normas obsoletas. No, los obsoletos son ellos, porque ya se superó la discusión de 1928 hasta 1954. En 1954 se estableció esta nueva convención justo para salir de esas obsoletas discusiones. Entonces estos algunos quieren volver a la obsoleta discusión de ver quién califica, matas el asilo. Y eso pone en riesgo a miles de personas en el mundo que carecerían de protección cuando son perseguidos de carácter político. Y no solo esto, sino que además el Ecuador en sí mismo va a ser sancionado a nivel internacional, lamentablemente. Ojalá no sean sanciones muy fuertes, pero evidentemente el Estado se ha puesto por este gobierno y sus decisiones en un riesgo de ser sancionado a nivel internacional. E insisto, más de 45,000 migrantes en México, en una situación ahora precaria y con riesgos, más allá de que el Estado mexicano no se ha puesto en una actitud beligerante, pero evidentemente, ¿a quién le va a gustar
que básicamente pisoteen tu bandera, empujen a tus funcionarios, pongan de rodillas al embajador encargado, entren a tu embajada. Esto no ha pasado nunca en la historia. Pensemos por un segundo si le hubiera pasado eso a una embajada de Ecuador en el mundo. La indignación que sentiríamos como ecuatorianos de ver pisoteada nuestra bandera, de que el funcionario embajador o encargado puesto de rodillas, en fin, esto nos indigna a cualquiera. ¿Qué hubiese pasado, doctor, qué hubiese pasado si una embajada de los Estados Unidos sufría el mismo ataque en cualquier país del mundo? Ya, por supuesto, hubiera sido, ya hubiera la reacción guerras. hubiera sido realmente quizás de proporciones inimaginables. Pero esto me recuerda lo que tú acabas de decir a una sentencia que existe de un caso mucho menos grave que lo que el Ecuador ha hecho, justamente cuando estudiantes integristas en Teherán entraron a la embajada de Estados Unidos en Irán, en Teherán, y entonces Estados Unidos le puso un juicio a Irán en La Haya, donde México nos está llevando, a la Corte de La Haya, a la Corte Internacional de Justicia. Allá nos está llevando México, y Estados Unidos llevó a Irán ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia y evidentemente le ganó el juicio. E Irán fue condenado a una reparación económica, fue condenado a que las cosas vuelvan al estado original. Si tenemos un precedente, y por un hecho menos grave, porque ahí le sancionaron a Irán por omisión, porque Irán decía que ellos no fueron los que se metieron a la embajada, sino unos integristas, un grupo que no era gubernamental, pero le sancionaron por omisión. En este caso es peor, porque es por acción, y el gobierno además reivindica, ¿no? Dice, no, sí, nosotros fuimos. Esto es una cosa, esto solo se va a arreglar en el tiempo. Yo creo que con un cambio de gobierno, porque con el gobierno de Noboa no se van a poder restablecer. Ellos no están en una actitud, tienen que pedir disculpas a nivel internacional. La solución pacífica de conflictos pasa por negociaciones diplomáticas que implican pedir disculpas, reconocer el daño causado, reparar en lo que se pueda, dar satisfacciones internacionales al otro Estado para dejar ahí las cosas y mejorar las relaciones, retomar relaciones de cooperación a nivel cultural, a nivel de comercio, a nivel de flujos migratorios, a nivel de lucha contra el narcotráfico, la inseguridad, que son cosas que los ecuatorianos necesitamos. Evidentemente salimos perdiendo en esa relación y en esta situación, y evidentemente si Ecuador sigue en esta actitud beligerante de no pedir disculpas, vamos a terminar siendo sancionados. Ojalá cambien de estrategia diplomática. Ahora, doctor, la pregunta que nos hacemos, no muchas personas, si un gobierno como el del presidente Noboa no respeta ni siquiera la legislación internacional, no respeta a un país, algo que yo creo que en Latinoamérica nunca se dio, y si alguna vez en el mundo, no sé, una, dos, que ha sido temas muy aislados, y el ingreso de Ecuador en la Embajada de México resulta como un precedente, como una mala influencia en el resto. Si Ecuador entró en la Embajada de México, bueno, no le pasó nada, también nosotros vamos, y esto a mí me preocupa mucho, porque ya son temas de geopolítica que pueden complicarse a lo largo, ¿no? Claro, porque mira, agredir una embajada de un país es una amenaza a todas las embajadas del mundo, de todos los países en el mundo. Por eso esto no va a quedar así nomás, porque sería un precedente nefasto. Porque si no, entonces se diría, bueno, si ha habido cómo entrar, pues nomás a las embajadas y agredir a los funcionarios. Si ha habido cómo, y no pasa nada, ahí más o menos te dicen que estuvo mal y nada más. No entró y no pasó nada, y todo tranquilo. Esto, por supuesto, entonces esto nos pone primero en riesgo a todos los habitantes del Ecuador, ¿no? Si se meten a una embajada se pueden meter en cualquier lado y atropellando los derechos de los ciudadanos. Es una manifestación de autoritarismo, de arbitrariedad, de poca comprensión de la democracia a nivel nacional e internacional. Entonces esto evidentemente la comunidad internacional no lo va a dejar como un hecho menor. Fíjate que con cierto, digamos, humor negro, algunos alumnos hoy día decían, en la tumba Hitler y Stalin han de estar diciendo, qué tontos nosotros respetando las embajadas. Esto grafica, imagínate, ¿no? O sea, dictadores de la historia mundial no hicieron esta barbaridad. Entonces, con sorna decían estos alumnos, o sea, ellos deben decir, no, nosotros tontos, doctor, respetando estas cosas. ¿Esta actitud del presidente Noboa es consecuencia de prepotencia, de autoritarismo o de ignorancia? Tal vez hay una mezcla peligrosa de ambas cosas, Germán, te lo digo también con preocupación, porque realmente
esto implica que son personas que no saben que ser presidente, que ser funcionario es cosa muy seria y que hay que tener realmente la ponderación para administrar adecuadamente el bien común, el nombre del país, Así es. la democracia en general, dar buen ejemplo. El ejemplo es parte de un liderazgo positivo a la ciudadanía que involucra no hacer lo que a uno se le venga en gana, porque se vuelve un ejemplo de lo que se denomina una anomia social. La anomia social es una enfermedad social que significa que las leyes no sirven para nada, que cualquiera se puede permitir cualquier cosa, que no hay normas, que no hay derecho. Y esto ya le está pasando al país desde el Trujillato, donde se hizo tabla rasa de la Constitución y de las leyes y se ha hecho casi costumbre y está llegando a constituirse una enfermedad social de que todo el mundo piense que se puede hacer cualquier cosa. Y si tenemos un liderazgo como ejemplo que dice, no, podemos hacer cualquier cosa, meternos una embajada y al final no pasa nada. No, primero es un error, sí va a pasar lamentablemente, van a haber sanciones, la comunidad internacional no puede dejar esto como un riesgo que le pueda pasar a cualquier embajada en el país. Y más aún ahora que tenemos una consulta popular hay que pensar muy bien a quién se le está dando el voto, ya ni siquiera los contenidos de la consulta son relevantes, porque es aprobar acciones ilegales de estas características y el ecuatoriano aprobando también estos hechos ilegales. Porque para eso se hicieron, como te decía al principio de la entrevista. Al parecer, para eso se hizo todo esto. Se atropelló el derecho deliberadamente y también por ignorancia. Deliberadamente porque pensaban que esto les iba a dar réditos de imagen política para la consulta, atropellando con la imagen del país, no les importó la imagen del país y los derechos de los ciudadanos. Y por otro lado, por ignorancia, porque creen que esto aquí no va a pasar nada. Ahora, lo muy complicado que han dicho los mismos funcionarios y gente llegada al gobierno que no íbamos a permitir que Jorge Glass se escape porque va a caerse la consulta, ¿no? Meter al país en un problema tan complicado. Yo creo que el problema más complicado que ha vivido el Ecuador en toda su vida republicana, el de tener este conflicto con México. Pero la consulta es, doctor, ¿hasta dónde esta situación puede influir en el tema de la consulta popular? Porque sería gravísimo que le entreguemos los ecuatorianos por odio, por venganza, ¿no? Por ignorancia mucha gente, o por pasión, o por manipulación, que es lo que está haciendo el gobierno ahora con el tema de Glass, de la embajada y con otros temas. Que la gente diga, no, es que estas cosas que hace, usted ve los tweets que existen y los que son barbaridades que uno, no siendo experto en temas jurídicos, da ganas de darse contra la mesa de las ideas, porque al menos eso me pasa a mí, ¿no? O sea, gente que es preparada, yo veo a doctos, ex figuras políticas del país hablando, pero estupideces completas, ¿no? Disculpe la mala expresión. Pero ¿qué tan difícil, o sea, qué tan peligroso es para el país un presidente que invade una embajada como que nada? ¿Qué va a pasar con la consulta, doctor? Hay mucha manipulación y la gente creo que debe analizarlo muy en detalle. Y creo que esto que hizo el presidente, que lo hizo como para tener una imagen de fuerte y que hace lo que él considera, y esto a ver si le logra consolidar apoyos a la consulta, creo que le puede significar más bien un tiro al pie y puede ser algo más bien contraproducente, porque confío en la sabiduría también de la gente en su momento de decidir adecuadamente. Más aún cuando claramente aquí sí hay manipulación. Mira, la consulta, decía hace un instante, es costosa, es innecesaria y es inútil. Primero costosa porque más de 62 millones de dólares del pueblo ecuatoriano, usados básicamente por el presidente en su pre-campaña de reelección, usando recursos del pueblo ecuatoriano, es una consulta costosa que tiene solamente un afán político. Con ese dinero se podría hacer mucho por la seguridad ciudadana, rehabilitar unidades de policía comunitaria que los barrios necesitan, tener una estrategia de inteligencia, de desarticulación de las bandas, como en algún momento se hizo, Germán, y se logró llevar a la cárcel a los cabecillas de las bandas criminales de nuestro país, no al medio mando o al mando bajo, no, al alto mando de las mafias, a Fito, a Rasquiña, a Junior, a Roldán, en fin, a Junior, todos estos 5 o 6 que estuvieron en la cárcel durante el gobierno del presidente Correa, hay que decirlo con toda claridad. Y que luego, ¿qué pasó? En la época de Moreno, de Lazo, salieron en libertad, se fugaron ahora también en la época del presidente Noboa.
Entonces, lo que hay que hacer es invertir en inteligencia, invertir realmente en recursos para desarticular las bandas y llevar a las cabecillas otra vez a la cárcel. Ahora, ¿dónde estará Fito? Pues se fue, se fugó y nadie dice, no pasa nada. No sabe qué ha pasado. Entonces tenemos consulta costosísima, consulta inútil, porque todo lo que dice ahí no va a resolver el problema. Ninguna de esas cosas resuelven el problema, son reformas legales. Pero, la doctor, estrategia de fondo se necesita. Inútil para los ecuatorianos, pero que algo debe haber por detrás, que la gente no se da cuenta, ¿no? E innecesaria, te iba a decir también, porque esas cosas pueden pasar en un debate de reformas legales, porque a la gente le están preguntando, ¿quiere que haya penas más duras? La gente puede decir, sí, que haya penas, muy bien, voy a mandar un proyecto de ley a la Asamblea. Mándalo sin consulta, porque eso es usar los recursos del pueblo ecuatoriano para consultar una cosa tan obvia como yo quiero aumentar penas. Y allá se discute en la Asamblea, ¿qué es lo que va a pasar? Si eso se aprueba, igual tendrá que ir el proyecto a la Asamblea Nacional, entonces es una consulta innecesaria, inútil e ineficaz. Pero el fondo del asunto, Germán, tú lo estás topando o presintiendo correctamente. Ahí hay dos preguntas que son el fondo del asunto. Porque incluso el tema de seguridad ciudadana ni siquiera es la gran preocupación del presidente o del gobierno, porque ellos saben que con esas reformas no arreglan nada. ¿Pero qué buscan entonces? Buscan trabajo por horas y buscan arbitraje internacional, que son las dos cosas. Lo demás es trampa, lo demás es hojarasca, lo demás es que las Fuerzas Armadas, que las armas, para llamar la atención de la gente. Pero eso no resuelve el problema, en primer lugar, ya lo he mencionado. Pero en cambio, ¿a dónde sí van? Y ese es su objetivo, a precarizar el trabajo de los trabajadores, el trabajo por horas. Y es precarización absoluta, es tabla rasa de los grandes avances de los derechos de los trabajadores que se lograron con conquistas duras en la historia de la humanidad. Y que ahora, con ese articulito y esa preguntita, puedes hacer tabla rasa de todos los derechos y de devolvernos al siglo XIX. No estoy exagerando en mi expresión. Estamos volviendo a la época en que los trabajadores podrían tener un contexto en el que no hay vacaciones pagadas, que no tienes una verdadera seguridad social, que te pueden pagar lo que sea, que te pueden votar cuando quieran, que pueden hacer una serie de artimañas para que el trabajo por horas no sea sino la manera en la que los empresarios puedan disminuir sus costos de producción para ganar más de ellos y menos los trabajadores, que es además un tiro al pie social. Porque mientras más igualdad existe en una sociedad, más paz, más trabajo, más prosperidad y más felicidad existe. América Latina es uno de los países más desiguales del mundo y por eso es uno de los países de las regiones del mundo, de los continentes más desiguales del mundo y los continentes más violentos del mundo. Y el trabajo por horas lo que va a hacer es agudizar más las desigualdades sociales. Y eso va a ser una forma en la que las personas casi llegan otra vez a cierta forma de esclavitud. A lo que buscan es que la gente trabaje por horas, en un lugar 3 horas diarias, en otro lugar 2 horas, en otro lugar 1 hora, en otro lugar. Y llegas a no tener ni sábados, ni domingos, ni vacaciones, ni descanso, ni ves a tu familia, ni la disfrutas. ¿Y cuánto te van a pagar? Dijeron $3, luego dijeron $1.50, luego para hacer campaña dijeron 7. Y todo esto sin ningún beneficio social y sin ninguna estabilidad. Esto es una trampa, ecuatorianos, tengamos cuidado. Sería un retroceso al siglo XIX de los derechos laborales si pasa esa pregunta, que me parece a mí, la sabiduría popular sabrá que esa pregunta, junto con otras, quizás todas las preguntas deban ser una respuesta no a la arbitrariedad. El tema del arbitraje internacional, que es yo creo que la cereza del pastel o el gran objetivo del gobierno. Esa es la otra, ¿sí? Justamente el arbitraje internacional también, porque esa es una forma, tanto que dicen que defienden la soberanía nacional, ahí están regalando la soberanía nacional para que la jurisdicción de arbitrajes privados, de árbitros que no son jueces profesionales, sino normalmente abogados de empresas internacionales, sean los que juzguen los derechos de empresas internacionales. Si van a ser los propios abogados de las transnacionales, acaban siendo árbitros de los derechos de las transnacionales en un contexto, además, en la que los estados no pueden demandar, sino solamente demandan las empresas transnacionales, donde normalmente pierden los estados y pierden millones de dólares. Ahora, doctor, ¿qué va a pasar con todos estos juicios que se han planteado en contra del estado de muchas empresas que hoy mismo están en un stand-by, porque la Constitución de la República no permite que haya arbitraje internacional, sino que se rijan a las leyes estatales?
En el no consentido caso que el sí gane, de lo que yo tengo entendido, no sé si la cifra sea correcta, más o menos son 51 mil millones de dólares que el Ecuador tendría que pagar a todas estas empresas por estos juicios que a la cuenta se tienen que resolver en cortes internacionales. ¿Hay verdad en eso? Que es alarmante, ¿no? A ver, podría darse. Lo que pasa es que el gobierno abre la puerta a esto, confunde, manipula, y si es que se aprueba esto, entonces hay un anexo técnico, muy técnico, que la gente quizás no lo va a discernir del todo, pues absolutamente lenguaje técnico jurídico, pero lo que hacen es abrir la puerta para que el Ecuador se someta al arbitraje internacional. Entonces lo que va a pasar es que tanto contratos en vigencia podrían ser reformados para incluir la cláusula arbitral, y los nuevos contratos incluirían la cláusula arbitral en caso de conflicto. Entonces ya no nos vamos a jueces nacionales, sino que en caso de conflicto nos vamos a una jurisdicción internacional, que la historia ha demostrado que los estados pierden esos arbitrajes internacionales porque muchos de esos arbitrajes internacionales están conformados por árbitros que no son otra cosa que abogados de las grandes transnacionales. Y entonces se pone en riesgo los intereses del Estado ecuatoriano. Pero parece ser que eso es lo que menos le interesa a nuestros actuales gobernantes. Bueno, básicamente yo el otro día hacía un comentario, decía, bueno, se ha dicho que la Revolución Ciudadana se robaron en las carreteras, en las hidroeléctricas, se robaron en las unidades del Milenio, bueno, en miles y miles. Ahora parece que se han robado hasta las obras, porque no hay ni siquiera obras y la plata no aparece por ningún lado. No, esto es impresionante. Sí, mira, esa es una muestra tremenda de mediocridad y también de una enfermedad, de una incultura social, y que muchos políticos la están poniendo como un modelo, que es echarle la culpa a los demás de sus propias responsabilidades, de sus propios defectos. Así como hay esta enfermedad que se llama la anomia, que decía hace un rato que la ley no vale para nada, también hay otra enfermedad, que es la mediocridad social y política, de echarle la culpa a otros. Y resulta que echan la culpa a los que sí hicieron bien su trabajo. Le digo, en el Consejo de la Judicatura, Germán, me hubiera encantado que quienes vengan después de nosotros lo hagan mejor. Nosotros recibimos un sistema de justicia en soletas, postrado, y dejamos un mucho mejor sistema de justicia, pero muchísimo mejor, reconocido no solo por ciertos espacios nacionales, por los usuarios, que es lo más importante, sino que incluso por organismos internacionales. Por ponerte una cifra que ilustre esto, teníamos apenas 15% de esclarecimiento de homicidios en el año 2012, y en esa época teníamos 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Dejamos un sistema en el año 2017 donde el 90% de los homicidios judicializados se esclarecían y llegaban a sentencia, de 15% a 90%. Y los homicidios bajaron en el país de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes a menos de 5, a 4.8 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2017. Hoy el Ecuador tiene 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. La violencia social ha crecido enormemente, exponencialmente. Es la cifra más grave de la historia del Ecuador. Y nos hubiera gustado que quienes vengan después lo hagan mejor. Y que entonces lleguen no al 90% de sentencias, sino al 100% de sentencias. Recibimos un sistema donde el 30% de las audiencias se instalaban en su primera convocatoria. Dejamos un sistema de justicia donde el 97% de las audiencias se instalaban en su primera convocatoria. Nos hubiera encantado que quienes vengan después lleguen al 100% de las audiencias instaladas en su primera convocatoria. Pero en lugar de eso hemos dado carpados hacia atrás, hemos hecho una vuelta al pasado, y nuevamente tenemos un sistema de justicia donde campea la impunidad. Ya no hay ni tóner para las impresoras, ni papel. Los ciudadanos tienen que pagar al citador para que vaya a citar. Tienen que pagar las copias del papel. Nosotros habíamos prohibido que al ciudadano le digan vuelva mañana, y peor aún que le dejen esperando 3-4 horas para consultar un archivo. Nuestra obsesión era bajar a menos de 10 minutos, llegamos a los 10 minutos máximo de tiempo de una cola de atención al público, y queríamos bajarla algún más. Entonces hubiera sido bueno que quienes vengan después lo bajen a 5 minutos del tiempo de espera de un usuario. Pues ahora nuevamente has vuelto luego de 4 horas, que te digan vuelva mañana. Y eso no solo pasa en la función judicial, sino en las entidades públicas, como por ejemplo el Ministerio del Trabajo, donde la ministra que propone el trabajo por horas debería ocuparse un poquito más de la atención al público en su ministerio, donde haces una fila de 4, 5, 6 horas y te dicen vuelva mañana.
O cuando faltan 20 minutos para las 5 te cierran la ventanilla y tú has esperado 3 horas para que te atiendan. Entonces la ministra, en lugar de estar presentando denuncias absurdas de traición a la patria, debería preocuparse un poquito más por sus usuarios del Ministerio del Trabajo y por los derechos de los trabajadores en general. Pero es el estado en el que nos encontramos. El Ecuador tiene que retomar la senda del progreso, la senda del desarrollo humano. Y bueno, creo que un primer desafío es que el pueblo tenga claridad en esta consulta popular y no se deje engañar por temas que no le van a dar mayor seguridad y que solo representan la campaña anticipada de Daniel Noboa para pretender reelegirse y hace campaña con la plata del pueblo ecuatoriano. Muy bien, doctor, muchas gracias. Primero, el agradecimiento cordial siempre por ayudarnos con este esclarecimiento de estas dudas que surgen en la población e intentamos nosotros orientarlas con personas de su prestigio y su experiencia. Así que, gracias, doctor, le agradezco mucho. Esperemos que no sea la primera, sea una de muchas que podamos seguir conversando, porque yo creo que es necesario que la gente se informe, especialmente con lo que nos preguntan en la consulta, que como usted dice, la mayor parte son inútiles y que se podrían haber hecho por otro lado sin gastar tanto dinero, y que lo único que está persiguiendo es una pre-campaña del presidente Noboa. Doctor, sus palabras finales. No, muchas gracias, Germán. Ha sido un gusto atender tu invitación y quedo a tu disposición, por supuesto. Un abrazo a toda la provincia de Bolívar y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Hasta la próxima, Germán. Muy bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros en esta orientación jurídica.